Buenas compañeros, mi nombre es Jordi Povea y ahora les voy a hablar sobre las antenas de UHF y de microondas. Bueno, primero tenemos que saber qué son qué es UHF y qué es microondas, ¿ya? Ambas son unas bandas de frecuencia. UHF en sus siglas de inglés es Ultra High Frequency, que en español significa frecuencias ultra altas, la banda va desde los 0.3 hasta 3 GHz. Y la otra banda es microondas, va desde los 1 hasta 100 GHz. Hay que aclarar que las antenas son elementos pasivos, pero tienen una ganancia aparente. Esta ganancia se da cuando la radiación de la antena se enfoca, se direcciona hacia un solo punto, hacia una sola dirección, una misma dirección. Ya como se puede ver, aquí están tres patrones de radiación. Entonces en la directiva habría una ganancia aparente, ya que se está enviando la radiación hacia un solo punto, no como pasa en la isotrópica y en la omnidireccional, que irradian hacia todas las direcciones. Entonces las antenas que se usan en estas dos bandas tienen que ser directivas, ya que ya les expliqué que directiva es cuando irradia en una sola dirección. Otra cosa es que la ganancia depende del ángulo de abertura del haz, ¿ya? O sea que este ángulo que se ve aquí, entre más se haga más pequeño, aumenta la ganancia de la antena. Aquí se puede ver un gráfico que relaciona la ganancia de la antena, la abertura del haz y la área de la antena. Entonces aquí se ve que mientras que la abertura de la antena va bajando, la ganancia va aumentando. Ahora acá se puede ver el patrón de radiación de una antena directiva más detallado. Se puede ver lo que les decía, la principal, pero además o también conocido como lóbulo principal, pero además otros lóbulos, ya que son los lóbulos laterales, estos que se aprecian aquí. Estos lóbulos son importantes ya que pueden causar interferencia hacia o desde alguna señal que esté llegando a la antena, ¿ya? Hay que tenerlos en cuenta. No es como que solamente existe el lóbulo principal y ya. Bueno, la antena que más se usa en estas dos bandas que ya les expliqué es la antena de reflector parabólico. La antena de reflector parabólico está conformada por dos partes principalmente, que es el reflector y un mecanismo de alimentación. Entonces, el mecanismo de alimentación normalmente está conformado por un dipolo o una red de dipolos. Lo que hace el dipolo, la red de dipolos, irradian la energía hacia el reflector. El reflector, como dice su nombre, lo que hace es que refleja esa energía, esas ondas, y las enfoca, las direcciona hacia donde uno desee, ¿ya? Esto hace que sea bastante directivo y que se concentre la energía. Como dice aquí, proporciona ganancias y directividades extremadamente altas, y además son muy usadas en los enlaces de radio y satélite. Una de las partes, la parte más importante del reflector de parábola, de la antena, del reflector de parabólico, es el reflector. El reflector parabólico, como dice su nombre, es la forma geométrica es de una parábola. Entonces hay que entender que es una parábola. Matemáticamente la parábola se describe como y igual a x a la 2, a por x a la 2, que es la función geométrica que describe la parábola. Además también hay que conocer el lugar geométrico de la parábola. Aquí se puede apreciar
Lo que dice el lugar geométrico es que la distancia que hay desde el punto llamado foco hasta cualquier punto de la parábola, en este caso vamos a tomar A, entonces la distancia que hay desde F hasta A más A hasta A', esas dos distancias se suman y deben ser igual a la distancia que hay desde F hasta otro punto, supongamos B. Entonces desde F hasta B más B hasta B', ¿ya? Esas distancias deben ser iguales y así en cada punto. Así se cumple que es una parábola. Ese será el lugar geométrico de una parábola. Aquí se pueden ver por esta ecuación, que eso es lo que les acabo de explicar. Desde el foco hasta A más A hasta A' y así, y así con cada punto. Debe ser una unidad constante y debe ser igual en cada punto. Abertura del haz de una antena parabólica. La radiación tridimensional producida por un reflector parabólico tiene un lóbulo principal que es muy parecido a la forma de un puro grueso. Esto visto desde un plano XY, como lo podemos observar en la imagen. La abertura aproximada es de -3 decibelios para una antena parabólica. En grados se puede calcular mediante esta expresión, donde va a ser igual la abertura del haz entre puntos, entre la potencia de la mitad del lóbulo, va a seguir igual a 70 por la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, sobre la frecuencia medida en Hz por el diámetro de la boca de la antena. Aquí lo podemos ver más claramente, donde podemos ver el paraboloide con el diámetro y vemos que su abertura máxima genera una potencia de 3 decibelios. Eficiencia de la antena parabólica. En un reflector parabólico, la reflectancia de la superficie del plato, de esta superficie que vemos acá, no es perfecta. En consecuencia, hay una pequeña parte de esta señal irradiada del mecanismo de alimentación que se absorbe en la superficie del plato, es consumida por la superficie del plato reflector. Además, la energía cercana a las orillas del plato no se refleja. Esta energía se refracta en torno a la orilla. Quiere decir que las ondas que llegan acá no son reflejadas, sino que estas son refractadas y se pierden. Es energía perdida. A esto se le llama fuga o derrame en las comunicaciones. Por las imperfecciones dimensionales solo se refleja en el paraboloide del 50 al 75% de la energía en el mejor de los casos que emite el mecanismo de alimentación. También en una antena real el mecanismo de alimentación no es una fuente puntual, sino que ocupa un área finita frente al reflector y obstruye un área pequeña en el centro del plato, formando una zona de sombra frente a la antena que no es capaz ni de reunir ni de enfocar la energía. Estas imperfecciones contribuyen a que la eficiencia normal de la antena parabólica solo sea del 55%, como podemos ver acá. Toda la energía del alimentador a veces es concentrada en un solo punto y esta energía es perdida. La eficiencia de la antena parabólica viene dada por la siguiente expresión, la cual es la relación de la potencia irradiada por la antena entre la potencia total de la antena. Esto en un valor porcentual, por lo tanto lo vamos a multiplicar por 100. Como ya lo dijimos, la antena parabólica no tiene una eficiencia mayor al 55%, en el mejor de los casos el 75%. Ganancia potencia de una antena parabólica. La expresión que viene a darnos la ganancia de potencia de una antena parabólica transmisora viene dada por la siguiente expresión, donde AP es la ganancia de una potencia con respecto a una antena isotrópica y va a ser igual a
la eficiencia de la antena por la relación que existe entre pi y por la distancia del diámetro de la boca del reflector parabólico sobre lambda, que es la longitud de la onda en metros por ciclo, todo esto elevado al cuadrado. Ahora, que para una eficiencia normal de una antena de 0.55, como lo vimos anteriormente, viene dada igual la ganancia de una potencia con respecto a una antena isotrópica viene siendo igual a 5.4 por d, que es el diámetro de la boca de un reflector al cuadrado, por la frecuencia al cuadrado en Hz, sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Esta para una antena parabólica. Ahora que si queremos el resultado en decibelios, va a ser la siguiente ecuación. AP, que como ya lo dijimos antes, la ganancia de una potencia con respecto a una antena isotrópica, va a ser igual en decibelios a 20 por logaritmo de la frecuencia en megahertz más 20 por logaritmo de la distancia en metros menos 42.2. Todo esto, lo anterior, en base a una antena parabólica configurada como transmisora. Y para esta última ecuación, para esta última que dijimos ahora, para una eficiencia del 100% se agrega 2.6 decibelios al valor calculado con la ecuación esta que estuvimos viendo acá. Ahora que de acuerdo con estas ecuaciones, la ganancia de potencia de una antena parabólica es inversamente proporcional a la longitud de onda elevada al cuadrado. Esto quiere decir que en consecuencia el área del plato es uno de los factores que más importan en el diseño de las antenas parabólicas. Con mucha frecuencia el área del reflector se cita en longitudes de onda al cuadrado, con lo que a veces se le llama el área eléctrica o efectiva del reflector. Mientras mayor es el área, la relación del área a la longitud de onda es mayor, y mayor es la ganancia de potencia. Entonces, para una antena parabólica receptora, la superficie del reflector de nuevo no es totalmente iluminada y se reduce en realidad al área de la antena. En una antena receptora parabólica se llama área de captura y siempre es menor que el área real de la boca. El área de captura puede calcularse comparando la potencia recibida con la densidad de potencia de la señal que se recibe. Entonces, para la configuración de una antena parabólica receptora, para hallar su ganancia en potencia, tenemos que la ganancia de potencia viene dada por la relación entre 4pi por AC, que es el área de captura, que como ya lo dijimos antes, es el producto entre la eficiencia de apertura por el área de captura, sobre lambda al cuadrado. Donde ahora que si queremos la ganancia en la antena parabólica, donde sea igual al 55% de ganancia, tenemos que la antena parabólica receptora debe darse la ganancia con 5.4 por la relación de la distancia del paraboloide sobre lambda, toda esta expresión al cuadrado. Ahora, que si queremos esto anteriormente en decibelios, entonces tenemos que hacer que la ganancia en potencia de una antena parabólica va a estar dada por 10 logaritmos de 5.4 por d, que es el diámetro del plato en metros, sobre lambda, que es la longitud de ondas en metros por ciclo, esto elevado al cuadrado. Aquí podemos ver las direcciones de radiación de reflectores parabólicos. Como estuvimos viendo antes, las pérdidas que se ocasionan por la refracción de ondas y las pérdidas que existen en las superficies finales de los platos. Bueno, a continuación veremos un pequeño ejemplo de lo visto anteriormente. Calcular lo siguiente para un reflector parabólico de 2 metros de diámetro con 10 vatios de potencia irradiada por el mecanismo de alimentación que funciona a 6 GHz con una eficiencia de transmisión de la antena de un 55% y eficiencia de abertura de un 55%. Calcularemos los siguientes ítems.
abertura del haz, ganancia de potencia de transmisión, ganancia de potencia de recepción y la potencia isotrópica efectiva irradiada. Bueno, para la solución del punto A, la abertura del haz, tenemos la siguiente fórmula, que sería 70 por C sobre F por D. Reemplazamos esos valores en la fórmula donde que la abertura del haz es de 1,75 grados. Para el punto B, la ganancia de potencia de transmisión, tenemos esta fórmula, 20 por el logaritmo de F más 20 el logaritmo de D menos 42,2, que nos da como resultado 39,4 dB. Esta sería la potencia de transmisión, mejor dicho, la ganancia de potencia de transmisión de la antena. Para el punto C, la ganancia de potencia de recepción, tenemos que ella es igual a 10 por el logaritmo de 5,4 de D sobre lambda al cuadrado. Como no tenemos lambda, pero sí tenemos la frecuencia y ya sabemos la velocidad de la luz, la calculamos lambda, que lambda sería la velocidad de la luz sobre la frecuencia, nos da como resultado 0,05. Lo reemplazamos en la fórmula y nos daría como resultado 39,4 dB. Esa sería la ganancia de potencia de recepción. En el siguiente ítem calcularemos la potencia isotrópica efectiva irradiada. La fórmula sería la potencia de transmisión más la potencia irradiada. La potencia irradiada tenemos que es 10 vatios, como lo visto en el enunciado. Pasamos esos 10 vatios a dBm para poder sumarlos con la potencia de transmisión que está en dB. Así que tendríamos que la potencia irradiada sería igual a 40 dBm, que es lo mismo que 10 vatios. Así que ya podremos sumar 39,4 dB más 40 dBm, que nos daría 79,4 dBm. Esa sería la potencia isotrópica efectiva irradiada. Mecanismos alimentadores. El mecanismo de alimentación en una antena parabólica es el que irradia en realidad la energía electromagnética y por eso se llama a menudo antena primaria. Este mecanismo de alimentación es de importancia básica porque su función es irradiar la energía hacia el reflector. Un mecanismo ideal de alimentación debería dirigir toda su energía hacia el reflector parabólico sin tener efecto de sombra. En la práctica es posible lograr lo anterior, aunque si se tiene cuidado al diseñarlo. La mayor parte de la energía se puede irradiar con la dirección adecuada y se puede reducir la sombra al mínimo. Hay tres tipos principales de antenas parabólicas de alimentación central, alimentación cónica y alimentación de Cassegrain. Alimentación central. En la presente figura se muestra un paraboloide alimentado en el centro, con un reflector esférico adicional. La antena primaria se coloca en el foco. La energía irradiada hacia el reflector se refleja hacia afuera en forma de un haz concentrado. Sin embargo, la energía que no refleja el paraboloide se reparte en todas direcciones y tiene la tendencia a perturbar la distribución general de la radiación. El reflector esférico redirige esas emisiones hacia atrás, hacia el reflector parabólico, donde se vuelven a reflejar en la dirección correcta. La presente figura muestra un reflector parabólico que usa alimentación por bocina o por cuerno, con un mecanismo de alimentación por bocina. La antena primaria es una antena pequeña cónica o de embudo, y no un dipolo simple o una red de dípolos. La bocina no es más que un material abarcado de guía de onda, que se coloca en el foco e irradia en una distribución algo direccional, hacia un reflector parabólico. Alimentación de Cassegrain. Los rayos emitidos por la antena primaria se reflejan en el subreflector de Cassegrain y a continuación iluminan el reflector parabólico principal, como si se hubiera originado en el foco. Los rayos colimados por el reflector parabólico de la misma forma que los mecanismos de alimentación central y por bocina. El subreflector debe tener curva hiperbólica para reflejar los rayos de la antena primaria en tal forma que funcione como una fuente virtual en el foco del paraboloide. La alimentación de Cassegrain se suele usar para recibir señales extremadamente débiles o cuando se requieren líneas de transmisión o tramos de guías de onda extremadamente largos y es necesario colocar preamplificadores de bajo ruido tan cerca de la antena como sea posible. Con la alimentación de Cassegrain
Los preamplificadores se pueden instalar justo antes del mecanismo de alimentación sin obstruir las ondas reflejadas. Antena de cuerno cónico. Una antena de cuerno cónico consiste en un cono que se trunca en un tramo circular de guía de onda, como se ve en la figura. A su vez, la guía de onda conecta a la antena con el transmisor o con el receptor. Si el cuerno mismo se usa como antena, el ángulo del cono, que a veces llamado ángulo de conosidad, se hace en unos 50 grados. En este caso, la longitud del cono truncando se determina la ganancia de la antena. Cuando se usa un cuerno cónico como mecanismo de alimentación de un plano parabólico, el ángulo de conicidad y la longitud se ajustan para obtener la iluminación óptima del reflector. El mecanismo de alimentación más sencillo se obtiene cuando el cuerno cónico está en el foco del reflector. Gracias por su atención, compañeros.